trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Estados Unidos, en un esfuerzo para restaurar las posibilidades de producción de una planta de la planta de procedimiento de carne kosher más grande de América. En Postville, estado de Iowa, la fábrica ha colocado a gran número de trabajadores procedentes de estratos sociales muy humildes de Texas para reemplazar a los trabajadores ilegales que se ha visto obligada a despedir. Según un portavoz de la productora de carne AgriProcessore, los trabajadores son reclutados por una campaña de colocaciones de la ciudad tejana de Amarillo, desde donde son enviados a Postville. Una vez llegados a la fábrica, se encarga de ellos Jacobson Steffling, una campaña de la ciudad de Des Moines encargada de seleccionar al personal legal e idóneo. El jefe de policía de la ciudad de Postville atribuye a parte de estos trabajadores delitos menores contra la convivencia. En contra de todas las recomendaciones para que la compañía se deshaga de este tipo de trabajadores, Jaime Martín, responsable de AgriProcessors, se manifiesta a favor de ayudar a estos trabajadores y de ofrecerles la posibilidad de que mediante el trabajo prosperen y consigan mejores niveles de vida. De hecho, la colocación de estas personas ha conseguido que la factoría de carne kosher más importante de América siga suministrando estos productos a las comunidades judías del país, que de verse paralizada la fábrica correrían el riesgo de verse privadas de estos alimentos. Rabbi Shet Mendel, coordinador rabínico de la Orthodox Union, una de las dos agencias judías encargadas de la kashrut, dice que AgriProcessors tiene la obligación por encima de todo de proveer de carne kosher a los judíos de América, y añade, los trabajadores pobres también se benefician de esta obligación religiosa que supone la kashrut. De aquí pasamos a Israel. La startup GOZ obtuvo $2 millones para el desarrollo de su producto principal, un escritorio virtual al que cualquier persona se puede conectar, permitiéndole emplear los mismos programas que tiene en su propia computadora. En la misma semana que se anunció la recepción del dinero, los directivos de la compañía fueron invitados a presentar su producto en la convención organizada por el periódico The Wall Street Journal, en la presencia de los principales ejecutivos de los mayores consorcios del ramo de la tecnología de Estados Unidos como Dell, Amazon, Facebook y Microsoft, entre otros. GOZ no es una compañía común. En su sede de Modi'in emplea a 13 ingenieros y 20 expertos palestinos que trabajan desde Ramallah. Las reuniones de trabajo se realizan por medio de videoconferencias y a veces, según las condiciones de seguridad, algún directivo palestino puede llegar especialmente a Israel para encontrarse con sus colegas. Esta mezcla de trabajadores de ambos lados del cerco concitó la atención de la prensa, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. De aquí viajamos a Argentina e Israel. Tras intensas negociaciones y una campaña de argentinos en Israel, el tradicional Canal 11 argentino, o Telefe, en su versión internacional, transmite por el canal 154 de la empresa de televisión por cable, HOT,
algunos abonados y Yes ya empezaron una segunda campaña. El tradicional grito de la ex vedette Hola Susana, por todavía estrella Susana Jiménez, resuena ahora en los salones de los emocionados argentinos que viven en Israel. También hay noticias, dramas, películas y en especial los programas de entretenimientos barato que siempre hemos amado criticar, pero sin dejar de ver. Los abonados a HOT podrán verlo en el canal 154 de modo gratuito hasta el 31 de julio. A partir de entonces tendrán que pagar 17 shekels mensuales. De esta manera los latinos que viven en Israel podrán ver las noticias en directo y en excelente caiga quien caiga. Como hay una dificultad horaria para ver los programas nocturnos, tendrán que levantarse a las 3 o 4 de la mañana. Este proyecto ahora realidad es lo más importante entre las relaciones Argentina-Israel y un contacto humano que es consecuencia de que Argentina tiene la comunidad judía más importante de América Latina. En el programa artístico actuarán, entre otros, la cantante israelí Liora, que inauguró un repertorio de canciones de Mercedes Sosa, junto al sobrino de esta, Koki Sosa, de exitoso paso por Israel, en gira producida por Radio Lev. También actuaron Perla Malkos, Mariel Sol y otros artistas locales. Volvemos a Israel. El pasado jueves fue presentado en el Centro Susana Dalal de Neve Tzedek en Tel Aviv la obra David y Batsabé, drama flamenco de Mijael Natán, escrito para su compañía israelí de danza flamenco Compás. Se trata de una pieza dramática, erótica y de rica imaginación de esta conocida coreógrafa y bailarina. Está basada en la historia bíblica de amor entre el rey David, interpretado por el bailarín Eric Alfasi, y Batsheva, que interpreta Mijael Natán. La historia sirvió de inspiración de todas las expresiones artísticas, ya que tiene todos los elementos humanos básicos. Se trata de una pieza danzante de gran dramatismo, con coloridos vestuarios de época, y tal como exige el estilo flamenco, una demostración fogosa de gran pasión. La coreógrafa reiterará que su estilo es un lenguaje diferente, no necesariamente tradicional. Es un flamenco que se fusiona con otras corrientes danzantes. Hay aquí un estilo erótico y dramático a través del cual se cuenta una historia compleja, transmisora de pasión. Para ello, cuenta con la participación de los bailarines de su compañía, que aportan vitalidad y colorido. Me parece que estos han inspirado de nuestros programas Hablemos de la Biblia, que hablamos justo ahora de David y Batsheva. Y de aquí vamos a Uruguay, el libro de un periodista y escritor uruguayo que enlaza el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial y la última dictadura militar en Uruguay, 1973 a 1985, será llevado al cine por el escritor italiano Giuseppe Ferrera. Se trata de la novela Las cartas que no llegaron, de Mauricio Rosenkopf, que en su obra recrea esas posibles cartas que sus familiares presos en Polonia jamás pudieron escribir. Ferrera quiere hacer una película en Uruguay, Roma y Polonia, con un guión basado en ese libro. El autor ha dado el visto bueno porque, según él, esto significa proyectar la memoria de su padre y de las peripecias que debió pasar. El guión confeccionado a base de su libro es, según Rosenkopf, muy inteligente, porque mantiene la unidad del libro en los tres planos: la infancia, la represión en Uruguay y la guerra en Europa.
Consultado sobre la visión de Ferreira en relación a estos hechos históricos y su posibilidad de reflejar los horrores vividos, Rosenkopf destacó su confianza en el director. Ferreira es un italiano que ha sido parte del movimiento de resistencia en contra del fascismo, agregó el periodista uruguayo. Rosenkopf comentó a esta agencia que la película ya está en marcha y su filmación comenzará en septiembre en Montevideo para luego pasar a los escenarios de Roma y terminar en las ciudades polacas de Varsovia, Auschwitz y Treblinka. La idea de entrelazar escenas de ficción con imágenes documentales es de vital importancia para el autor porque es una forma de reivindicar los casi 3.000 alzamientos de resistencia que organizaron los judíos durante esta época. Los judíos combatieron en todos los frentes y la primera resistencia contra el nazismo se reprodujo en el gueto de Varsovia, en donde para tener armas había que quitárselos a los nazis, expresó el autor. Y para terminar, la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, rescatada por el ejército colombiano de sus secuestradores comunistas de las FARC, fue localizada gracias a ex oficiales israelíes. Israel Ziv, que en el 2005 se retiró de las Fuerzas Armadas, tiene mucho que ver con el diseño y ejecución de la operación de rescate como asesor del ejército colombiano. Así lo ha revelado el canal 10 de la televisión israelí tras reproducir las palabras de Betancourt. No hay antecedentes históricos de una operación tan perfecta como esta en el mundo. Según el diario israelí Haaretz, los asesores israelíes estaban en una base militar de Colombia, entrenaron a las fuerzas especiales para llevar a cabo la operación de rescate. El periódico cita además una fuente de Colombia reconociendo el papel de los asesores israelíes en la acción de rescate. Según diversas fuentes, la compañía de exoficiales israelíes había llegado a un compromiso de colaboración con Colombia. Israel Ziv encabeza un grupo de exoficiales del ejército israelí y del Mossad que desde hace año y medio asesoran al Ministerio de Defensa colombiano. Según el Canal 10, Ziv intervino en la preparación de la unidad que llevó a cabo el espectacular rescate. La ayuda de este grupo de israelíes se centra en la información e inteligencia. Fuentes militares creen que aviones de espionaje sin piloto y sistemas de escuchas e identificación de Israel ayudaron a localizar a los secuestradores. El que fue jefe de una unidad de élite y director del Departamento de Operación de Ejército de Israel, expresa su alegría por el éxito. Ziv afirma que ha sido una acción que tiene trascendencia nacional y que hay que decir chapó a las fuerzas colombianas por la increíble actuación. Se trata de una acción inspirada en la operación Entebbe y nosotros estábamos muy contentos de haberles ayudado. Y con esto acabamos. Que tengan buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias del lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos con una compañía, el Soft Expand, que está en fase de lanzamiento en todo el mundo. Supone una revolución en la explotación de recursos al convertir la unidad central de procesamiento, la CPU, en una cómoda y asequible red, explica Eli Segal, gerente de Manifam, y que ha dicho: buscamos un término intermedio entre Manifam y el ordenador personal, el PC, de forma que el usuario puede disfrutar de los dos mundos. Y añadió, el usuario se beneficia así de la comodidad a la que está acostumbrado con el PC y a la vez
dispone de un sistema organizativo efectivo para grupos de trabajo. Tomas cualquier ordenador, le instalas nuestro programa y los recursos son repartidos entre cada terminal de acuerdo a lo que va requiriendo cada usuario. Los recursos de un ordenador dan cabida a 8 terminales, una red informática israelí de bajo coste. La empresa israelí de la que es gerente Eli Segal desarrolló un programa informático que aprovecha los recursos de un ordenador para dar cabida a 8 terminales con el consecuente ahorro de hardware, software, mantenimiento y energía, ya que las tarjetas aceleradoras realizan la mayor parte del trabajo pesado que hace hoy un ordenador. El invento no es invulnerable tampoco al problema de cualquier red. Si cae el equipo central, todas las terminales se verán afectadas. La Universidad Hebrea de Jerusalén acaba de nombrar rectora a la profesora Sarah Strumpf del Departamento de Lengua y Literatura Árabe y de Literatura y Pensamiento Judío. Es la primera vez que una mujer accede a ese importante puesto. A partir del 1 de octubre, Strumpf sustituirá al profesor Chaim Rabinovich, que ha desempeñado el cargo durante los pasados 7 años. La profesora Strumpf, nacida en Haifa, comenzó su carrera académica en la Hebrew University en 1977 y estudió más tarde en París, Praga, y luego regresó a Jerusalén, en cuyo Hebrew University se doctoró en 1984, universidad de la que hasta ahora ha sido catedrático y directora del Departamento de Lengua Árabe y de Literatura Árabe y Judía, así como de Pensamiento Judío. Es especialista en filosofía y pensamiento religioso en el mundo islámico medieval, con especial atención al intercambio intelectual entre los pensadores musulmanes y judíos de la época. De aquí vamos a Nueva Zelanda. El embajador de Israel para Australia y Nueva Zelanda, Yuval Rotem, realizó una inusual visita a la comunidad maorí que recientemente se acercó al judaísmo y la cábala. El embajador y varios integrantes de la representación diplomática fueron recibidos por los miembros de la comunidad en una ceremonia que incluye bailes, saludos en el idioma local, las canciones y las tradiciones Honji de saludos a los invitados, consistente en restregarse mutuamente las narices. La reunión fue organizada por el diputado y presidente de la Sinagoga Reformista de Auckland, un maorí que se convirtió al judaísmo hace varios años. Su nombre es Steve y su versión en hebreo es Shimshon, que dijo: «Siempre me sentí cerca del judaísmo». Él cree que los antepasados de ellos fueron judíos. Tras la ceremonia, el embajador visitó las instituciones de la comunidad, que incluyen un centro espiritual, una escuela, casas y una biblioteca. Rotem se sorprendió al descubrir que los maoríes están tan próximos al judaísmo. La comunidad tiene un grupo de unos 90 personas dedicadas al estudio de la cábala, y cada domingo por la mañana se reúnen para participar de una videoconferencia con el Centro de Cábala en Los Ángeles y estudiar la Biblia junto con los estudiantes norteamericanos. Su líder le explicó al embajador las dificultades que tienen las tribus maoríes en Nueva Zelanda, a pesar que la comunidad recientemente adquirió poder político a través de una representación significativa en el Parlamento y empezó a luchar por sus derechos. Hoy en día, 1 de cada 7 neozelandeses pertenece a la comunidad. El embajador Rotem se mostró conmovido por la reunión y quedó impresionado
por la actitud hacia Israel y el judaísmo de los maoríes indígenas polinesios de Nueva Zelanda. Y para terminar, volvemos al estudio del Yiddish. Sí, el Yiddish, máxima representación del lenguaje judío de Europa Oriental, cuenta con una cátedra en las universidades de Nueva York y de Vilna en Lituania. El profesor Abraham Lichtenbaum, director del Instituto de Cultura Yiddish en Argentina, aseguró que el idioma tiende a ser objeto de conocimiento y fuente de investigación y cultura. En Estados Unidos, el 90% de las personas que estudian este idioma son judíos, mientras que en Europa alcanza el 60%. Lichtenbaum consideró que este fenómeno se produce para evitar que una lengua tan importante se pierda, ya que se habla desde hace 1000 años. Los alumnos son mayormente estudiantes que cursan un doctorado. En Argentina son 120 los alumnos que lo estudian sin ningún motivo de título. El profesor comentó que se dicta un postgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de 3 de Febrero. Consultado sobre cuál es el interés que lleva a la gente a estudiar este idioma, Lichtenbaum respondió: en el Yiddish muchos encuentran sus raíces. El profesor comentó que Argentina fue cuna de un gran desarrollo del Yiddish, pero admitió que esa condición se ha perdido en los últimos años, al ser reemplazado primero por el hebreo y ahora por el inglés. Y aquí terminamos. Que tengan buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Israel. Israel presentó su último modelo de avión espía. La exhibición se produjo como una muestra de la fortaleza de Israel en respuesta a los últimos ensayos con misiles que se estuvieron realizando esta semana en Irán, según informaron oficiales de seguridad. En la misma semana en la que Irán realiza ensayos con misiles, Israel presentó un avión espía con el más sofisticado sistema de alerta temprana y dispositivos de inteligencia capaces de llegar a todos los destinos requeridos por la Fuerza Aérea, según informó Asaf Dagan, portavoz de las industrias aeroespaciales de Israel. La nueva innovación aeronáutica fue presentada en el Aeropuerto Internacional David Ben-Gurion y será exhibida la semana próxima en Inglaterra en la muestra Farnborough Air Show. La decisión de exponer el avión fue una demostración de fuerza en respuesta a los juegos de guerra iraníes y sus ensayos con misiles. El avión, diseñado bajo normas de alta tecnología de sistemas de guerra, fue desarrollado y administrado por el Estado de Israel y las industrias aeroespaciales locales. Entre los misiles que Irán probó esta semana se encuentra la nueva versión de Shebab 3, que tiene un alcance de 1.250 millas y está armado con 1 tonelada de ojivas convencionales. Este misil coloca a Israel, Turquía, Pakistán y la península arábica dentro de la distancia posible de ser atacada. Seguimos en Israel. Producción de energía eléctrica a través de la energía solar. El moshav que lo tiene produce leche, huevos y electricidad. El movimiento de los moshavim, las aldeas agrícolas colectivas y privadas, ha firmado un acuerdo con la compañía Millennium Electric para la producción de energía eléctrica a través de la energía solar.
En los techos de los tambos de las gallinas, los graneros y demás edificios agrícolas se colocarán grandes receptores para esa finalidad. Según el convenio, la empresa establecerá durante el primer año 200 sistemas con un alcance total de 10 megavatios, que producirán energía eléctrica por un valor de 250 millones de shekels anuales. La mayor parte de la electricidad así generada estará destinada al propio consumo de los residentes del Moshav, en tanto que el sobrante se venderá a la compañía de electricidad. La inversión para la instalación de los receptores de energía solar en los techos llegará a 245.000 shekels por cada 100 metros cuadrados. La participación de los miembros del Moshav en la inversión será de 37.000 shekel. A cambio de ello, se les asegura el 10% de la ganancia que obtenga Millennium durante los primeros 10 años y el 20% de los 10 siguientes. Aparte, se beneficiarán de suministro de agua caliente a bajo precio para uso casero y agrícola. El secretario general del movimiento de Moshavim, Eitan Ben-Dor, acotó que el proyecto contribuirá tanto a la economía nacional mediante la reducción de la contaminación ambiental y la dependencia de fuentes de energía extranjeras como los miembros del Moshav, que gozarán de una fuente de ingresos adicional. Y de aquí pasamos a España. Proyecto de rehabilitación en Valencia. Sagunto recupera el antiguo patrimonio judío. El reconocimiento del patrimonio judío de Sagunto será una realidad, ya que el municipio se ha adherido a la red española Tarbut Sfarad, que trabaja en la promoción y en la difusión de las comunidades judías que residieron en este país. La ciudad se convierte en la segunda de la comunidad valenciana que forma parte de este proyecto, después de la propia Valencia, con el nombre específico de Tarbut Sagunto. La directora del Museo Casa Judía del municipio, Susana Lobato, dirige esta iniciativa que realza la olvidada judería de la capital comarcal. Es una gran oportunidad. No se debe desaprovechar esta coyuntura. Además, es un reconocimiento merecido para Sagunto, destacó. Los promotores del proyecto están convencidos que repercutiría en el número de visitantes, así como en las donaciones económicas para valorizar el patrimonio judío de la ciudad. Además, la directora anunció la expansión de actividades después del verano que estarán realizadas con la música y la danza, con talleres y conferencias sobre la cultura hebrea. Gracias a esta incorporación, Sagunto se sitúa dentro de uno de los movimientos culturales judíos más importantes, dado que la judería de la localidad aparentemente parece la eterna olvidada, afirmó Lobato. Los trabajos comenzaron con las instalaciones del antiguo cementerio judío, que en el año 2009 será el único visitable de España, el museo epigráfico y el de la casa judía, la judería y una casa sefaradí medieval, así como los baños judíos mikvé que están en proceso de rehabilitación. Volvemos a Israel. 2 años después de la Segunda Guerra del Líbano, psicólogos y asistentes sociales instan a los padres a estar atentos a los desórdenes de ansiedad en los niños pequeños. Inmediatamente después de la contienda militar entre Israel y Hezbollah, 55.000 chicos fueron diagnosticados con síndrome de ansiedad. Muchos de ellos llegaron al hospital Haemek en la ciudad de Afula. Sin embargo, con el tiempo el número de pacientes comenzó a disminuir. Los meses pasaban y ninguno de los padres venía a consultar, dijo la doctora Ziva Baraja.
directora del Departamento de Ansiedad. Por otro lado, escuchaba al cuerpo médico enumerando una lista de tipos de ansiedad que sus hijos sufrían. Cuenta que se dio cuenta que había que hacer algo. El plan de Baraja se lanzó con una donación de Federación Judía de Nueva York y la cooperación de autoridades locales. Cuenta que vieron que algunos chicos no podían escuchar las noticias y otros temían por el ruido de aviones y de la campana de la escuela, dijo la especialista. Los síntomas incluían desórdenes para dormir y aprender, pensamientos sobre la guerra y temor a dejar sus hogares. El tratamiento consistió en hacer retomar a los chicos a una situación dolorosa. Ahí los terapeutas enseñaron cómo lidiar con ello. Es importante que los padres entiendan que no hay una recuperación espontánea y que en este caso no se cerrarán todas las heridas, dijo Sober. Seguimos en Israel. Una empresa israelí pasó la prueba crítica de laboratorio. Diseñan un dispositivo que impedirá fotografiar o grabar. Una empresa israelí diseñó un dispositivo electrónico que puede impedir las fotografías o grabaciones en cámaras digitales. El sistema está aún en fase de diseño, pero pasó la prueba crítica de laboratorio, como para conseguir una financiación de $900,000 de un fondo público de inversión, dijo Hila Goldman Aslan, la gerente de la empresa PhotoFree. Diseñado por un equipo de investigadores dirigido por Zeev Zalsky de la Universidad de Bar-Ilan, el nuevo dispositivo consigue en principio neutralizar cualquier grabación digital en un entorno limitado, impidiendo así ser fotografiado o filmado. Estamos en la fase final del diseño, subrayó la gerente, que se negó a descalificar cualquier información técnica del invento. En cualquier caso, según sus explicaciones, no se trata de un escudo contra fotografías desde largas distancias, sino más bien de un distorsionador de alcance limitado, pero la suficiente como para abrir el apetito de los servicios de contraespionaje que deben impedir la grabación digital de documentos o la toma de fotografías en instalaciones secretas o de cualquier famoso acosado por los paparazzi. Aún no podemos asegurar que sea el terror de los paparazzis, porque todavía no sabemos qué uso tendría exactamente, pero si lo conseguimos fabricar, creemos que tendrá aplicaciones limitadas, aseguró la ejecutiva. La prueba demostró que la tecnología está al alcance de la mano y que, al menos en teoría, las imágenes tomadas o filmadas de forma digital quedarían dañadas hasta el punto de no poder ser recuperadas. Y para terminar, estamos con comida. No hay una dieta ideal para todos, pero la dieta mediterránea es más eficaz que los regímenes alimentarios. La dieta mediterránea baja en carbohidratos hace perder más peso que los tradicionales regímenes bajos en grasas de prescripción médica, según un estudio dirigido por científicos de la Universidad Ben Gurion de Beersheba. La investigación se basa en los resultados de la asignación al azar de 3 dietas diferentes a 322 personas ligeramente gordas durante 2 años. Algunos de estos pacientes fueron sometidos a un régimen alimentario bajo en grasas y calorías. Otros fueron sometidos a una dieta mediterránea con control de calorías y el resto a un régimen bajo en carbohidratos. Aunque todos los participantes redujeron por igual su consumo diario de calorías, la pérdida neta de peso en un año fue de casi 3 kilos en el primer grupo, de casi 4,5 en el de la dieta mediterránea y de algo más de 4,5 kilos en el último grupo.
Además, mientras que la alimentación baja en grasas redujo en un 12% los niveles de colesterol, la escasa en carbohidratos no hizo hasta en un 20%. Si bien es cierto que no hay una dieta ideal para todo el mundo, parece que este estudio lleva a pensar que la dieta mediterránea y baja en carbohidratos es una buena alternativa, según ha dicho Iris Shai, directora del equipo que realizó el estudio en colaboración con la Universidad de Harvard, Estados Unidos, Leipzig, Alemania y Antonio Occidental, Canadá. Gracias por escuchar y hasta el próximo lunes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, la otra información, aquella para la que no siempre tenemos tiempo y que aquí en Radio Sefarat queremos que tenga un pequeño hueco. Y ese hueco es los lunes para comenzar la semana. Un día en el que les podemos informar de cosas como que un superviviente de la Shoah ha sido el visitante ilustre de Mar del Plata. Se trata de Francisco Wicher y uno de los miembros de la recordada lista de Schindler. Bueno, pues estuvo en Mar del Plata para recibir la distinción del Consejo Deliberante. En ese acto participaron el intendente Gustavo Pulti, autoridades municipales, concejales, invitados especiales, miembros de la SUIM de la Daya y allegados de Wicher. Se expresó que el homenajeado y escritor merece realmente que nos detengamos un momento, porque escuchar su prosa y pensar que es un hombre con solo 16 años atravesó experiencias increíbles, llenas de espanto, de horror, de desolación, y que después ha tenido tiempo de estudiar, de reflexionar, ha sido hombre culto después del horror, y muy difícilmente hubiera podido ser un hombre culto si hubiera desarrollado sus años posteriores en el resentimiento, en el odio, esperando el momento de la venganza. Lo que acabo de leerle son palabras de Pulti, de Gustavo Pulti, el intendente, que estaba emocionado y que dijo que ha sido un espíritu volcado a la lectura, un espíritu en el que ha podido florecer una entidad sabia y lúcida que tiene para mucho más. Ha dicho que supo hacer florecer una vida del dolor. Bueno, de hecho, Wicher escribió un libro titulado El 11º mandamiento, sobrevivirás, y sobre textos de esta obra fueron leídos en algunos de los pasajes mientras Héctor Rosso, el concejal de Acción marplatense, hacía entrega al homenajeado de la ordenanza donde se lo declara visitante ilustre. Bueno, además, en el marco de la realización del acto, instancias además de la secretaria de Educación de la Comuna, la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Comunidad Judía del Mar del Plata entregaron los certificados de finalización del curso en materia del Holocausto destinado a docentes municipales. Además de esto, ¿qué otras noticias tenemos un día como hoy, lunes, que como les decía, son noticias para las que no siempre tenemos tiempo y que queremos que respiren aquí? Pues, por ejemplo, les cuento, también hablando de supervivientes, pues que un superviviente de la Shoah llegó a Israel 60 años después de haber sido expulsado. Se trata de Francis Greenberg, que tiene 88 años y regresó a Israel después de que en el barco, el Éxodo, el barco en el que junto a un grupo de inmigrantes ilegales, supervivientes de la Shoah, intentaban llegar a la entonces Palestina, fuera expulsado por el mandato británico nuevamente hacia Europa. Según expresaba Dani Ayalon, ex embajador de Israel en Estados Unidos, socio de la organización Nefesh Banefesh, que trajo a Israel a 210 nuevos inmigrantes, declaró que el Estado de Israel no podía darle mejor regalo para sus 60 años. Declaró al diario Ma'ariv que estar orgulloso de lograr semejante cometido de ayudar a la mujer a concretar su sueño, tanto en tiempo y después, y junto a su nieto. Ella es una mujer especial y la ayudaremos a cerrar la rueda de su vida.
Estas eran las palabras de Dani Ayalon, ex embajador de Israel en los Estados Unidos. Es una superviviente, Francis, yo les dije un superviviente, pero no se trata de una mujer. Llegó ayer a las 7:30, llegó el martes a las 7:30 de la mañana y fue la segunda llegada de una serie de 5 en el que, se están ocupando de que inmigrantes de Canadá y Norteamérica puedan llegar. Todos tienen familiares y amigos en Israel y por la noche, tuvieron una bienvenida festiva junto a unas 800 personas. Más cosas. Les hablo de Israel, ya que hemos viajado junto a Francis Greenberg a Israel, pues nos quedamos ahí. Les cuento que la producción industrial ha crecido un 6.8%, lo que es bastante llamativo en unos años en los cuales, ya saben, hablamos de crisis y, la producción industrial creció alrededor de este 7% en el segundo trimestre del año, o así lo informó por lo menos la Oficina Central de Estadísticas del país. De este modo, la actividad industrial acumula un alza de casi 19% en lo que va de año, porque ya el primer trimestre de 2008 experimentó un aumento del 11.9%. Según el informe, la mayor parte de crecimiento se vio en las industrias de alta tecnología, electrónica y farmacéutica. Este organismo destacó un decrecimiento de la producción, eso sí, en las industrias que utilizan tecnologías tradicionales como alimentos o textiles. Y seguimos hablando de llegadas a Israel. También esta semana pasada hemos podido ver que por primera vez llegaban inmigrantes sudafricanos. Llegaron por primera vez desde la creación, desde la independencia del Estado, 100 inmigrantes provenientes de Sudáfrica que fueron recibidos por el presidente de la Soghnut, Zeev Bielski, y por el ministro de Absorción, Eli Aflalo. Según los datos de la agencia judía, dada la situación conflictiva y violencia de Sudáfrica, se ha duplicado el número de interesados en emigrar hacia Israel. Este año el número ascendería a 300 personas más o menos. La comunidad sudafricana se compone de 65.000 judíos, de ellos 45.000 viven en Johannesburgo. Y vamos terminando este informativo de los lunes hablando de deporte, ya que las Olimpiadas están aquí al lado de la vuelta de la esquina. Pues el diario ecodiario.es publicaba una información donde hablaba de la campeona israelí de taekwondo. Se llama Batel Gatterer, ha sido clasificada para los Juegos Olímpicos de Pekín y según explica el reportero tiene una ambición poco común porque ella vive en una colonia y es poco común, explica que de ahí salgan gente que quiere ganar la medalla de oro. Este sueño de Batel Gatterer se ha visto manchado por una ligera decepción y es que no va a poder pelear contra un representante de Irán, una representante con la cual ella quería luchar, pero ya la taekwondista o taekwondoka, dice el artículo iraní en cuestión, se negó a enfrentarse con ella en pasado febrero en un torneo en Holanda. Ella además, la iraní, va a estar ausente en los Juegos Olímpicos y se lamentaba, la israelí dice que lamentaba no poder pelear con ella porque para ella era importante, porque dice que representa a Israel pero también al pueblo judío entero. A los 20 años, que son los añitos que tiene esta muchacha, la campeona, que es quinta de su categoría en la clasificación europea, según explicaba el articulista, no luce el físico típico del taekwondoka. A mí me sigue sonando extraña la palabra taekwondoka. En fin, esta mujer es pequeña, es frágil, dicen que tiene la cara poblada de pecas y que sonríe perpetuamente, todo el tiempo está sonriendo. Y dicen que parece incompatible con la agresividad requerida por el arte marcial nacido en Corea. Pero ojo, eso es la apariencia, porque es una mujer difícil, dura, no difícil, es una mujer con carácter que vive en una colonia cerca de Ramallah, cumple el servicio militar, aunque como todos los deportistas israelíes de alto nivel está exenta de obligaciones pesadas y se puede consagrar de este modo a su disciplina. Ella se niega a ser catalogada como una emisaria de los colonos y afirma que representa al Estado Israel entero. Tiene recortes de prensa donde se recuerdan sus recientes hazañas en el club en el que entrena y hablan de su medalla de bronce en el Campeonato de Europa en Estambul el pasado enero, donde consiguió ahí salir hacia Pekín. Hasta este momento solo una taekwondoka israelí había logrado la proeza antes que ella, que fue en el 2004 al participar en los Juegos de Atenas 2004. Así que
parece que esto se empieza a convertir en una costumbre. Pues mucha suerte para ella y para todos los que vayan ahí, aunque supongo que nos encontraremos antes de que empiecen las Olimpiadas. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos la semana que viene en otras noticias de los lunes, en este espacio dedicado a tomar aire, porque ya vienen las noticias del resto de la semana. Muchas gracias.